Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy con Matías Daguero en este conversatorio de inflación y crisis política. ¿Cómo invierto mis ahorros en este contexto tan difícil? Pequeño tema, Matías, la verdad que interesantísimo. Primero tenemos que tener ahorros, ¿no? Para poder invertirlos, eso es lo más importante. Pero si los tenemos, siempre es interesante saber qué es lo que se hace en un contexto inflacionario como el que actualmente estamos viviendo. Así que bienvenidos a todos. Matías, un gusto tenerte con nosotros, realmente excelente siempre tu intervención, así que dejo la sala en tus manos. Bueno, muchas gracias Carolina, muchas gracias a la universidad por la invitación y bueno, muchas gracias a todos los que un viernes a la tarde, encima después de esta primavera que venía siendo media friolenta, hoy es un día espectacular, así que muchas gracias por sumarse a la charla, sí, ahí veo se silenció, perfecto, así podemos avanzar. La idea de un poco de esta charla, yo tengo una presentación para ir compartiendo algunos temas. Si en medio de la charla alguno tiene alguna duda, consulta, y quiere levantar la mano, mejor porque por ahí el chat es más difícil de seguir mientras hago la presentación, y si no, al final vamos a dejar un espacio bien amplio para poder contestar todas las dudas, consultas que puedan tener. Así que, si les parece, en honor a los puntuales, y al ser viernes, arrancamos. Bueno, siempre antes de empezar a ver qué hacemos con nuestro dinero y qué decisiones de inversión tomar, a mí con lo que me gusta arrancar es con nuestro dinero. Muchas veces cuando empezamos a invertir, empezamos a recibir, no sé, comentarios de conocidos, amigos, seguramente esto que estás haciendo está bien, estás seguro de invertir en un instrumento, ¿no? O vos que antes gastabas todo tu dinero, ahora venís a hacerte el ahorrista, el inversor. Entonces, esta imagen me gusta mucho, es respecto a si es fácil lucir perfecto cuando no has hecho nada. Entonces, cuando uno mira acá los lápices, claro, el que mejor parece es el que está con la punta sacada, pero todos los otros fueron los que estuvieron realmente haciendo ese trabajo. Entonces, ese es un poco el hecho de ser protagonista, no solo en las finanzas, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Acá, algo que me gusta también marcar antes de ir a cuestiones ya de lleno respecto a instrumentos, es hacer una comparación de los beneficios que tiene la inversión. Por ahí muchas veces pensamos en esta imagen que se da tanto en Argentina, de guardar los dólares abajo del colchón, el famoso Doña Rosa, que simplemente deja los dólares guardados, como algo que nos puede generar beneficios para multiplicar nuestro capital. Y esto yo lo comparo versus realmente hacer una inversión. Acá me gusta hacer una distinción entre lo que es ahorro e inversión. Ahorro quizás es un dinero más de corto plazo, mientras que la inversión es algo que nosotros resignamos un consumo hoy para tener un mayor consumo en el futuro. O sea, buscamos un rendimiento de ese instrumento en el que invertimos. Y acá, a la hora de hacer esta comparación entre guardar los dólares abajo del colchón o invertir, yo creo que, a ver, podemos hacer como un doble análisis. Uno, si quieren, llamémoslo más individual o incluso egoísta, y otro más general de la economía y buscando también el crecimiento de un país. Desde el punto de vista individual, si yo guardo los dólares abajo del colchón, de acá, no sé, 5 o 10 años, supongamos que guardé $10.000, a lo sumo, si no pagué bienes personales, si no tuve que pagar la caja de seguridad, voy a seguir teniendo los mismos $10.000, o sea, no se van a ver multiplicados.
en contextos como los que vivimos, en donde hay inflación, que bueno, en Argentina venimos acostumbrados hace mucho, pero en el mundo ahora ha pasado también a ser un problema más vigente, esos $10.000 van a haber perdido poder de compra. En cambio, si esos $10.000 yo los invierto, con el paso del tiempo y si hago bien las cosas, con un plan, con alguna de las cosas que vamos a estar viendo en la charla de hoy, ese capital lo voy a ir multiplicando. Hay una regla que se llama la regla del 72, que sirve para ver cada cuánto tiempo multiplicas tu capital. Entonces, si vos haces 72 dividido una tasa de interés, te da qué rendimiento, perdón, cada cuántos años vas a estar duplicando ese capital. Entonces, por ejemplo, si tu cartera rinde un 7% anual, que es una tasa que está incluso por debajo de lo que es el rendimiento histórico del mercado de capitales norteamericano, te da que cada 10 años vas a duplicar tu capital. Entonces, volvamos al ejemplo de la persona que tenía $10.000 y los guarda bajo el colchón, a los 10 años sigue teniendo los mismos $10.000. Esta persona que invierte, a los 10 años vas a tener 20.000. A los 20 años sigue teniendo 10.000 una, la otra vas a tener 40.000. ¿Por qué 40.000? 20.000 por 2, lo volvió a duplicar. A los 30 años sigue teniendo 10.000, la otra persona tiene $80.000. Entonces fíjense cómo en un mismo horizonte de tiempo, el haber invertido termina haciendo que uno tenga más capital. Desde un punto de vista más general y amplio, se está yendo a la suma de todos nosotros, de la economía, si todos los que tenemos capacidad de ahorro simplemente guardamos los dólares abajo del colchón, eso hace que nosotros apartemos ese capital, lo saquemos de ese capital de la economía. En cambio, cuando nosotros a ese capital lo ponemos a trabajar, estamos prestando nuestro dinero a una empresa, a un gobierno, que tome ese capital y fruto de eso puede hacer una inversión, puede contratar a gente, puede incrementar su capacidad productiva. Entonces, ese tipo de cosas contribuyen al crecimiento económico del país, aceleran el crecimiento. Bien, antes de avanzar y de empezar a hablar de algunos instrumentos, yo ahí les dejé que pueden hacer una encuesta como previo a avanzar con determinados instrumentos, cosas que estamos teniendo, para ver al día de hoy qué instrumentos de inversión han usado. También hay una pregunta respecto a cómo ustedes se ahorran o invierten. Entonces, simplemente si pueden apuntar con un celular hacia la cámara, y si no, también ahí en el chat les pegué el formulario, si lo pueden completar rápidamente, así vemos un poco los resultados que tienen, y eso también nos puede ayudar para yo saber hacia dónde direccionar la charla. Bien, ahí veo que ya 2 personas lo han podido completar. Les doy un minutito, son 2 preguntas rápidas, 3 preguntas, así lo pueden hacer. Yo cuando vea que ya hay un buen número de conectados, lo termino de hacer. Mientras tanto, volviendo a lo que decíamos de las diferencias entre el ahorro y la inversión, también el hecho de invertir nuestro capital, y en esto hay estudios que lo demuestran, que no hay país desarrollado que no tenga un mercado de capitales desarrollado. ¿Y esto por qué se da? Bueno, porque para toda empresa, todo desarrollo, siempre es necesario alguna forma de financiarse. En países como el nuestro, por ahí se da mucho que el financiamiento es o 100% de los dueños, o sea, de los accionistas que trabajan en la empresa, o financiamiento quizás bancario. En el mundo, la principal fuente de financiamiento para las empresas es el mercado de capitales. Hay herramientas que te permiten de esa manera poder bajar el costo de financiamiento. Porque si
entre nosotros hay gente que por ahí tiene una pyme o que ha buscado financiarse, y mira los costos financieros que tenemos como país. Bueno, pocos negocios pueden ser rentables que justifiquen pagar tasas de arriba del 100%. Entonces, el construir un mercado de capitales amplio, profundo, hace que uno pueda de esa manera bajar su costo financiero. Bien, bueno, veo que más o menos ya una parte de ustedes ha contestado, pueden seguirlo completando si quieren mientras tanto. Yo lo que voy a ir haciendo, les voy a ir compartiendo un poco los resultados. Que les comparto pantalla de lo que sería la encuesta, y bueno, esto va a ser como un boca de urna, se va a seguir actualizando mientras lo van contestando. Acá tenemos una primera pregunta: si ahorramos una parte de nuestros ingresos mensualmente, ¿cuánto de ellos? Aproximadamente la mitad de ustedes puso que el 10 y el 30% de los ingresos, el 8% puso que más del 30% de los ingresos, una pequeña parte puso que no, y el 37% el menos del 10% de los ingresos. A veces lo que la gente me pregunta es, ¿hay un número mágico, un porcentaje que sea el aconsejable de cuánto de mis ingresos debo ahorrar? La respuesta es que no, o sea, no hay un número mágico que deba ser siempre igual para todas las personas. Sí hay situaciones que uno puede contemplar a nivel individual. Por ejemplo, una persona que está en sus 40 y largos, 50, que ya tiene hijos, ya tiene su casa, la verdad que ahorrar 30% de sus ingresos es un número importante, muy bueno. Ahora, un chico joven que todavía quizás no ha llegado a los, tiene 25, 28, 30 años, que está solo con aplicar la ley de Pareto 80-20, puede ser también una regla. Pero un chico joven que por ahí todavía quizás vive con sus padres, que no tiene grandes gastos porque están todos cubiertos, ahorrar 30% sería poco. Y vamos a ver la importancia que tiene para un chico joven ahorrar una gran parte de sus ahorros. Invirtieron antes en bolsa, el 77% pone que no, el 22% que sí. Argentina es un país que tiene... exacto, Leonardo, totalmente de acuerdo. La edad de cada uno y la situación personal. Argentina es un país que la penetración del mercado de capital es muy baja, menos del 3% de la gente invierte en bolsa, en otros países ese porcentaje es mucho más alto. Bueno, y un poco vinculado esto a lo que hablábamos recién. ¿En qué instrumentos invertiste? Bueno, inevitablemente la gran mayoría, dólar, plazo fijo, son como los valores que habitualmente son altos en nuestro país, son las dos inversiones más tradicionales. Los inmuebles también, pero quizás el costo de acceder a la inversión en un inmueble demanda un capital un poquito más grande, o hasta incluso el inmueble pasa a ser un objetivo de inversión en sí, el famoso sueño de la casa propia. Entonces, esos números por ahí suelen costar un poquito más. Buenas tardes, Alicia. Ahí te dejo acá que estamos haciendo una encuesta para que, si quieres, también la puedas completar. Tenemos una participación grande de lo que son... sigue compartiendo el QR de la pantalla, tenés que se lo comparta entonces. Ahora sí. Perfecto, gracias. Después tenemos lo que sería el tema de los fondos comunes de inversión, que es una herramienta también muy, muy utilizada como un primer paso para empezar a invertir. Hay gente que lo hace a través de bancos, gente que ya ha dado un paso más y lo hace a través de sociedades de bolsa. Después siguen las acciones, que son quizás un instrumento de renta variable, un poco más agresivo. Bitcoin, criptomonedas, es algo que tenía un auge muy fuerte y ha hecho que mucha gente se meta en el mundo de las finanzas por las criptomonedas. Eso tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que empezaron a meterse en el mundo de las finanzas
a ver qué hacer con sus ahorros. Lo malo es que quizás lo hicieron con una herramienta que es muy agresiva, que corres riesgos de volatilidad de precio y no es lo recomendable para empezar a invertir. Bien. Bueno, vamos a avanzar con las diapositivas. Entiendo que por cómo está configurado tengo que avanzar. Después, para los que hayan completado el formulario, le vamos a estar compartiendo la presentación por ahí vía mail, para que también la tengan, y vamos a estar subiendo el video. Bien, bueno, ahí continuamos. Vi una pregunta que me mandaron directa, esa después hacela al final, a todo abierta, y lo hacemos. C. Matoli, no sé, no termina de aparecer el nombre. Al final hacen esa consulta y la vemos con todos, para sacarte esa duda. Bueno, la importancia de empezar de joven a invertir. Acá tenemos dos inversores, dos personas que, un poco para ver el efecto que tiene el interés compuesto. Una persona empieza a los 25, separa $5.000 por año durante 10 años seguidos, o sea, desde los 25 hasta los 34. Y a partir de ese momento no invierte más hasta jubilarse. Coloca ese dinero y al llegar a su jubilación tiene $787.000. Fíjense que puso $50.000 y a los 65 tiene $787.000. Por otra parte tenemos el inversor 2, que empieza a los 35 años, o sea, 10 años más tarde, y a partir de ese momento invierte por el resto de su vida $5.000 por año. O sea, los mismos 5.000, pero en este caso, en lugar de hacerlo por 10 años, lo vas a hacer por 30. O sea, $50.000 que ahorra el inversor 1 contra $150.000 que ahorra el inversor 2. La lógica, y la mayoría de la gente pensaría, bueno, a la edad de jubilación el que invirtió $150.000 va a tener más que el que invirtió 50. Bueno, esto no es así, sino que el que empezó a los 35, a pesar de haber aportado más, va a tener $611.000, y esto es básicamente por el impacto que tiene el interés compuesto. O sea, el haber empezado 10 años antes marca una gran diferencia. Entonces, en esto, algo que uno siempre transmite es que el mejor momento para empezar a invertir era ayer. El segundo mejor momento para comenzar a invertir es hoy. Respecto a esto, otra imagen que también les puede servir. La importancia de invertir desde joven. Warren Buffett, que es uno de los mayores inversores de todos los tiempos, en enero de 1988 decide hacer su primera inversión en Coca-Cola. Que en aquel momento Coca-Cola ya era una compañía conocida. Quienes hayan vivido en esa época ya sabían que Coca-Cola se conseguía en prácticamente todas las partes del mundo. Bueno, en enero del 88, que es justo el año el año y el mes que nace mi esposa, en ese momento, si uno hubiera invertido $1.000 en Coca-Cola, al día de hoy sería millonario, solo por haber puesto $1.000 en Coca-Cola. Y Coca-Cola, como les decía, en el 88 ya era una empresa reconocida. No es que uno tenía que descubrir al próximo Google, al próximo Amazon. Era una empresa que ya tenía su posicionamiento. O sea que encontrar una compañía consolidada y que tiene un negocio con fuertes ventajas competitivas y acompañarlo a lo largo del tiempo a través de la bolsa te genera beneficios importantes. Las acciones norteamericanas han mostrado muy buenos rendimientos a lo largo de la historia. ¿Qué vemos en este gráfico? Este gráfico lo que nos muestra es el mercado norteamericano desde 1872 hasta el año 2018, viendo los distintos rendimientos que ha ido obteniendo un inversor que invirtiese por 1 año, por
5 años, por 10 años, por 20 años. Veamos que para un año hay muchos años positivos, algunos años en rojo. Para 5 años tenemos la gran mayoría de años en positivo y algunos años, pocos, en rojo. Para 10 años ya el número de acciones, de años en los que da negativo es mucho menor. Y ahora, para generar suspenso, como se va moviendo, para los 20 años, nunca, en ningún momento de la historia, si uno sea la persona más desafortunada que entre a invertir antes de una crisis como la del año 30, 20 años después estaba en negativo. Entonces, lo que muestra la bolsa, por ahí contra lo que a veces uno busca o piensa de esto de hacer dinero rápido y dinero fácil, es que si uno tiene un plan de inversión de largo plazo, obtiene un buen rendimiento y las probabilidades están a tu favor. Lo veamos de otra manera. Esto de que la bolsa premia a los inversores de largo plazo. ¿Cuáles son las chances de obtener un retorno positivo analizado desde 1871 a 2020? En esto siempre, cuando uno haga análisis de instrumentos financieros o de inversión, o de instrumentos de inversión, está bueno hacerlo por muchos años, para que no te termine generando por ahí una muestra sesgada, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando vemos lo que termina pasando, acá podemos ver que muchas veces la gente completa o piensa que esta frase de que la bolsa es una timba o es como el casino. Pero en realidad la bolsa es como la timba, pero al revés. ¿Por qué? Cuando uno va al casino, supongamos que le jugás, no sé, el 16 y sale, lo mejor que podés hacer es agarrar todo tu dinero e irte. Porque si vos pensás que, no sé, esta es mi tarde, mi noche de suerte y me voy a volver millonario, lo más probable es que ese capital que habías ganado lo termines perdiendo todo. Pero no lo más probable, dicho así al voleo, sino lo más probable en términos matemáticos. De hecho, allí vos juegues a lo más seguro, que es el color rojo o negro, está el 0 y las probabilidades en ese sentido hacen que esté la balanza inclinada a favor del casino. En la bolsa, para quien invierte a corto plazo, puede parecerse a ir al casino, el que lo hace sin ningún análisis, sin tenerlo por mucho tiempo. En cambio, cuando uno lo tiene por horizontes de tiempo más largos, esa probabilidad va creciendo. Entonces, por ejemplo, vemos a un mes la probabilidad es del 61%, a 3 meses la probabilidad de años en los que el retorno fue positivo es del 63%, a 6 meses del 66%, a un año del 69%, a 5 años del 81%, y ya cuando llegamos a los 20 años, el 100% de las veces dio un retorno positivo. Bien. Tenemos acá cuando vemos en lo que es la posibilidad de acceder, que uno puede comprar este tipo de inversiones en el mercado de capitales argentinos con pesos. O sea, la posibilidad de acceder, porque quizás alguien cuando uno le habla de acciones norteamericanas piensa, bueno, pero ¿cómo hago yo desde Argentina para poder participar y comprar ese tipo de instrumentos? Bueno, hoy en el mercado de capitales argentino vos podés acceder a empresas como aparecen acá: General Electric, McDonald's, Amazon, HP, Spotify, Twitter, Facebook, Coca-Cola, Netflix, Apple, Microsoft, Disney, con pesos. Podés comprarlas tanto en pesos, tanto en dólares. Y una herramienta muy importante que fue un trabajo de la Comisión Nacional de Valores y de BIMA y de los agentes del mercado, fue traer este año la posibilidad de invertir en lo que se llaman ETF. Que los ETF es una herramienta que te permite desde un capital muy pequeño, 5.000, 10.000 pesos, poder acceder a instrumentos
muy diversificado. Como puede ser, vos con 10.000 pesos podés comprar las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Una participación en el índice S&P. Podés hacer compras en instrumentos como el Nasdaq, como lo que son lo que forman parte del Russell 2000, que son las pymes de Estados Unidos, y así sucesivamente. Entonces, esta es una herramienta muy potente que te permite y te posibilita poder acceder desde capitales pequeños y hacer esas inversiones de los gráficos que les mostraba antes, de largo plazo, con capital quizás aún más pequeño. Algo que es muy importante, que por ahí cuando uno ve publicidades o cosas que te hablan de esto de tomarle el tiempo al mercado, de buscar hacer algún análisis mágico que te permita encontrar cuándo vender y o sea, cómo comprar en el mínimo y vender en el máximo, de esa manera, con un capital no tan alto, volverte millonario. Bueno, acá hay un estudio de la gente de Charles Schwab, en la que ellos ponían 5 personajes, nosotros nos permitimos sumarle un sexto, que es muy característico en Argentina, que es el caso de Doña Rosa. ¿En qué consiste este análisis que ellos realizaron? Una persona que podía ahorrar $2.000 por año durante 20 años, ¿cuánto sería el capital que acumula al final de ese periodo? Claramente, bueno, Doña Rosa, que simplemente lo que hace es guardarlo abajo del colchón, 2.000 por 20, tiene $40.000. El señor miedoso, ¿cuál es su característica? Siempre estaba pensando que se estaba por venir una crisis muy fuerte. Entonces, lo que hacía era únicamente comprar letras del Tesoro de los Estados Unidos a plazos cortos de tiempo, menos de un año. Entonces, esta línea roja es la inflación. Doña Rosa, claramente, como hay inflación en dólares, perdió el poder adquisitivo de su dinero. El señor Medoso, en lugar de tener 40.000, tiene $51.200, tiene un capital más grande que Doña Rosa y logra ganarle a la inflación. Pero vamos a ver, comparado con los otros 4, qué es el que peor rendimiento termina teniendo. El que le sigue es el mal timing, o si quieren, señor mala suerte, que hacía cada año esos $2.000, los invertía en el máximo de ese año. Pero claro, era el máximo de ese año. Al año siguiente, quizás, si el mercado subía, ya estaba por encima de eso. Los 2 años ya estaba por encima, y así sucesivamente. Entonces, esta persona que invertía $2.000 por año en el peor momento para hacerlo, tenía $72.400. Fíjense en cómo, a pesar de tener un timing pésimo, le fue mejor que el que estaba todo el tiempo esperando que se viniera la crisis. Después hay otra persona que lo que hacía era ir promediando precios. Esos $2.000 iban comprando una parte, después otra parte, después otra parte, bueno, $79.500. Después hay otro que invertía inmediatamente. Por decirlo de alguna manera, no sé, cobraba su sueldo a principio de cada mes y lo invertía. Decía yo, no sé cuándo es el mejor momento, si esto que está pasando ahora a nivel político, a nivel económico, va a ser mejor ahora, después. Simplemente lo que hago es, de manera sistemática, invierto todos los meses. Bueno, tiene al final de esos 20 años $81.650. Y el aspiracional, el timing perfecto, o sea, el que busca tener el mejor retorno, el momento indicado de estarle tomando el tiempo al mercado, con lo que todos soñamos y lo que todos los gurús te venden, tenía $87.000. Que a ver, es más que los otros, pero fíjense en que este que hacía las cosas simples y seguía viviendo su vida de una forma normal, bueno, tiene apenas $6.000 menos. Entonces, un poco esto lo que nos busca es que tratar de tomarle el tiempo al mercado es muy difícil, y los beneficios que nos puede redundar no terminan siendo de la misma manera tan positivos. Y el mercado también castiga a los que quieren tomarle el tiempo. Ahí estaba viendo en el chat, sí, Rocío, la vamos a compartir.
el mercado castiga a los que quieren tomarle el tiempo. Este es un análisis de LPL Research que lo que hicieron fue analizar la performance anualizada desde 1990 a 2021 del índice de S&P 500. Y en ese periodo de bueno, poco más de 30 años, quien estuvo todo el tiempo invertido, o sea, no se preocupaba si el mercado subía, bajaba, sino que simplemente estaba siempre invertido, obtuvo un 9,9% de retorno. El que se perdió por tratar de tomarle el tiempo al mercado, el mejor día de cada año, ya en lugar de 9,9 bajó a 6,1. Fíjense, una baja fuerza, porque piensen que esto es el retorno compuesto durante todos esos años, o sea que va a haber una diferencia muy grande. Recuerde, todos los años estarse ajustando a casi el 10%, va a pasar a ajustar casi el 6%. El que se perdió los 2 mejores días, 3%. Ya si te perdiste los 3 mejores días, prácticamente salís hecho. Si te perdiste los 5 mejores días tratando de ganarle al mercado, 4% abajo. Te perdiste los 10 mejores días, 12,6%, y los 20 mejores días perdiste casi el 25% del capital. Entonces, consejo a la hora de buscar invertir, uno tiene que buscar estar invertido en instrumentos que tengan buena perspectiva. Lo vamos a ver ahora. Yo tengo una frase que dice: inversor de largo plazo sí, en cualquier lado no. No es lo mismo decir esto y hacer este análisis de lo que es el índice accionario norteamericano que hacerlo con nuestro índice Merval. Todo bien hasta acá, Mati, mucho del exterior. Bajemos un poco a la Argentina. Bueno, esto que ven acá, que parece como un mantel, es un análisis que hice respecto a el rendimiento de distintos instrumentos de inversión a lo largo de bueno, varias décadas. ¿Cómo se forma este análisis? ¿Cómo leerlo? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver los últimos 2 años como para hacer el foco, pero primero a nivel general. Cuando uno busca invertir, la vara mínima, porque dice el nivel del agua, el ecuador, es la inflación. Porque si yo me voy a privar de comprar algo para después no poder comprar las mismas cosas, y en cierto sentido no tuvo sentido ese sacrificio. O sea, yo quiero, cuando invierto, al menos ganarle a la inflación. Después voy a tener objetivos más altos que ese, obviamente, pero que al menos le gane a la inflación. Entonces, ¿cómo se lee cada año? En cada año tenemos respetado, y se va llegando después, con un color cada cosa. Por ejemplo, veamos acá, en lo que es el año 2020, por ejemplo, tenemos la inflación en color naranja de 16%. Después tenemos plazo fijo 17%, Merval 18%, inmuebles ese año rindieron 60%, dólar 72%, el S&P 500 en pesos 74%, bonos argentinos 77% y el oro 107%. Todo esto está medido en pesos para de esa manera poder ver que el rendimiento de los instrumentos es comparable también para incluir al dólar contra la inflación. Bueno, como vemos, a lo largo de los años, no hay un único activo que todos los años le gane a la inflación. Porque a veces están los fundamentalistas de algún instrumento, no sé, gente que piensa que solo comprando dólares a largo plazo va a ganar a la inflación. Los que dicen, no sé, los ladrillos están ahí, nadie te los puede llevar, no suben, no bajan de precio nunca. Bueno, plazo fijo, mucha gente lo hace, pero a una conciencia de saber que no le gana la inflación, porque si hay una política de Estado que no reconoce grietas políticas, es la tasa de interés real negativa. Más, si uno mira, el plazo fijo prácticamente en todos esos años está por debajo del rendimiento de la inflación. Después hay activos que, entonces yo siempre el plazo fijo digo, es deportivo perder siempre. No vamos a decir el nombre de ningún equipo para no herir susceptibilidades, pero es un equipo que por lo general está, digamos, para atrás. Después hay otro como el Merval, que
es un equipo de campeonato o de descenso, o sea, como que está o entre los de más arriba o entre los de más abajo. Lo mismo también con el S&P 500 en pesos, lo que pasa en este caso es que la mayoría de los años está por encima de la inflación, sirve para salir del riesgo argentino, bueno, y así tenemos los diferentes instrumentos. ¿Qué viene pasando los últimos 2 años? 2 años muy diferentes. En el año 2021, para obtener un retorno por encima de la inflación, los únicos instrumentos que lo hicieron fueron los que son de renta variable, los más agresivos. Las acciones de Argentina, representadas por el Merval, y el S&P 500 en pesos, que son las acciones del exterior. Por debajo de la inflación, que fue del 52, estuvo el dólar, que tuvo un 41, el plazo fijo, que tuvo un 34, el oro, que rindió 35, los bonos argentinos 29, y los inmuebles, que rindieron un 3. Eso de los inmuebles en términos de la variación del precio. Como hubo caída en dólares, te da que estuvo por debajo incluso del dólar. En cambio, en el año 2022, fíjense que está siendo un año especialmente difícil para ganarle a la inflación. Cuando vemos aquí los rendimientos, fíjense que el único que, digamos que está casi empardado es el Merval. El resto de los instrumentos está bastante por debajo. Vamos al contexto macroeconómico que tenemos hoy, tanto en Argentina como a nivel mundial. A nivel Argentina, bueno, estamos viviendo una aceleración inflacionaria. Digamos que ya estamos en otro escalón, venimos de escalones en torno al 25% hace 10 años, después pasamos a escalones en torno al 50%, y este año ya vamos a estar muy probablemente en los 3 dígitos. Se da un salto muy alto respecto a esto. Cuando nosotros vemos este movimiento, claramente uno lo que busca es cubrirse de eso. Porque vemos, bueno, subieron 6,2 en septiembre y están en un 83% interanual y acumulan un alza del 66,1% en los primeros 9 meses del año. Entonces, para poder combatir eso, tenemos que ver de proteger nuestro dinero. A nivel mundial también se está dando una suba importante en la tasa de inflación. A marzo de este año, el 60% de los países tenían una tasa anual de inflación arriba del 5%. Este es el número más alto desde la década de los 80. Entonces, estamos viviendo tiempos con una inflación que no se veía desde la década de los 80, cuando en Argentina estaba el Fonsi. Y bueno, razones para esa inflación, acá con un montón a nivel mundial, el tema de lo que fue la pandemia, la crisis política, todo lo que se imprimió para hacer frente a la crisis por la pandemia y a la crisis también del año 2008, las interrupciones que hay en la cadena de producción, fruto de lo que pasó con la pandemia, la suba de los materiales, la suba del precio de la electricidad, del petróleo, bueno, y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Cuando vemos el nivel de riesgo en términos financieros, ¿cómo se mide esto? Lo que también nosotros conocemos como riesgo país, el riesgo político, el riesgo de hacer transacciones, riesgo cambiario, un montón de esas cosas. Bueno, vemos obviamente en este mapa que es mundial, nos ponen como un asterisco Argentina, entre los peores del grado. Después, bueno, tenemos toda la zona de África también con números complejos, Rusia. Bueno, llama la atención que dentro de Latinoamérica, fíjense cómo han mejorado mucho, que estamos salvo, bueno, países como Argentina, como Venezuela, están en términos medios de lo que es el riesgo. En términos de cómo viene siendo este año, viene siendo un año que es para las películas. Vieron que por ahí uno ve las películas de lo que es la crisis del año 30 o de esos momentos. ¿Qué se presenta acá en pantalla? Este análisis de Charlie Vilero al 14 de octubre de este año.
S&P 500, esas son las 500, el índice accionario de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. US 10-year Treasury, esos son los bonos del tesoro a 10 años. Es considerado por muchos el activo libre de riesgo a la hora de considerar tasas de interés, porque quien te tiene que pagar es quien tiene la maquinita para imprimir los dólares. Y una combinación de 60-40 portafolio, que es algo que se suele decir mucho, de 60% acciones, 40% en bonos. Veamos que cuando uno mira estos casi 100 años, porque es un poquito menos, desde 1928 a la fecha, hay solo 5 años, como marco ahí, en que el S&P 500 y los Treasury caen juntos. Esos años son 1931, 1941, 1969, 2018 y 2022. Ahora, años en que ambos caen más de 10%, bueno, el que estamos viviendo. O sea, nunca hasta ahora en la historia había pasado, al menos en la historia moderna de las bolsas, desde 1928 hasta la fecha, que tanto los bonos del tesoro como las acciones cayeran más de un 10%. Lo veamos de otra manera en este gráfico, en donde tenemos el retorno de los bonos del tesoro y el retorno de las acciones. Bueno, en 2022 está de los años en donde se da una caída más fuerte de ambos en conjunto. Y esto, también como inversionistas, hay dos formas de mirarlo. Una forma, y sobre todo aquellos que están invertidos, es decir, qué mala suerte la mía, la bolsa no es para mí, mira cómo termina impactando esto. Y otra lectura puede ser, estoy entrando a un comercio el día del Black Friday, estoy entrando en un momento histórico en donde todos los instrumentos han caído 20-30%. ¿Alguien me puede asegurar que no vayan a seguir cayendo los mercados? Claramente no. Nadie sabe cuándo se da el piso de un mercado. Y el que te diga eso, te miente. Ahora, si hoy sabes que estás comprando con un descuento muy importante a lo que lo podías hacer a principio de año. El máximo de mercado fue el 2 de enero. O sea, ni bien empezó el año, cuando estábamos ahí guardando las copas del brindis, bueno, ahí hizo máximo el mercado y a partir de ahí empezó a caer. Entonces, cuando se da eso, cuando se da esa situación, lo que uno también ve, y sobre todo si tu horizonte de tiempo es muy largo, como vimos en los fotográficos, estas son oportunidades que se dan cada muchísimos años. De hecho, para buscar una oportunidad como esta hay que irse hasta 1931 e incluso tampoco fueron caídas del 10%. Entonces, son años en los que con prudencia y bien asesorado uno puede empezar a invertir y a construir un capital. Y otro análisis que muchas veces se hablaba, sobre todo cuando se hacía una promoción de lo que eran las criptomonedas, de decir que eran un activo que estaba no correlacionado con el resto de los activos del mercado de capitales o con otros bienes, con inmuebles, o sea, como que no tenía una correlación con ningún activo. Bueno, miren ese gráfico en donde se ve la evolución en la línea azul del Bitcoin y en la línea roja el S&P 500. Obviamente hay momentos en que alguno subió más que el otro, otro bajó, pero la tendencia general es muy similar. Entonces, en medio de todo esto uno dice, bueno, ¿cómo resguardo mis ahorros en este contexto tan difícil, o sea, tan hostil para las inversiones? Lo vemos desde un punto de vista de un inversor argentino. Siempre es importante cuando uno se arma este tipo de instrumentos o de formas de invertir, de tener que armar tesis de inversión, escenarios. Lo que uno dice es, mira, vos cuando inviertas, hay instrumentos que se van a ver más favorecidos en un determinado escenario, otros en otro. Por ejemplo, en Argentina depende mucho de la política, el movimiento de los mercados de capitales. En la mayoría del mundo depende mucho de la economía. O sea, por ejemplo, cuando uno ve mercados como el norteamericano, los mercados europeos,
dice, bueno, si la economía crece, el mercado va a subir, si la economía cae, el mercado va a caer. Bueno, mercados como el nuestro, por ahí también en los latinoamericanos, si un presidente asume, el mercado va a subir, si otro presidente asume, el mercado va a caer. Entonces, como nadie tiene el diario de mañana, el diario del lunes, lo que uno tiene que hacer es asignar probabilidades. Entonces, acá yo les traje 5 escenarios que se pueden presentar y en función a eso, uno puede asignarles probabilidades y con eso armar tu portafolio para que se vaya beneficiando de un escenario u otro. Pero nunca apostar, entre comillas, todo a un único escenario. Porque si te equivocas y esa herramienta ¿no? en ese escenario era muy perdedora, podés perder una parte importante de tu capital. Entonces acá, 5 cosas que puede buscar una persona. Una primera tesis de inversión puede decir, mira, yo pienso que el nivel de inflación va a aumentar. Bueno, en ese escenario, bonos con ajuste CER, bonos con ajuste UVA, puede ser un instrumento en el cual puedas obtener un beneficio por ese incremento de la inflación. Otro escenario que uno puede decir es que haya un atraso cambiario del dólar oficial, o sea que en algún momento esta diferencia, esta brecha cambiaria de más del 100% que hay, tenga que cerrarse. Y por lo general la historia lo que demuestra es que cuando se cierran las brechas cambiarias, más lo hacen porque sube el dólar de abajo, o sea, en este caso el dólar oficial, que por lo que baja el dólar está más arriba, el dólar MEP, el dólar blue, el que ustedes quieren usar. Otra tesis de inversión puede ser una persona que dice, mira, yo lo que quiero es obtener una renta en dólares, todos los meses o anual. Algo parecido a lo que sería tener un inmueble, pero lo quiero en dólares, lo quiero recibir de manera mensual, porque hoy los inmuebles la verdad que no tienen una tasa de retorno muy alta, entonces quiero obtener esa renta dolarizada. Bueno, tenés obligaciones negociables de empresas que hoy tienen una tasa de retorno de entre el 5 y el 10% anual, siempre hablando de buenos créditos, o sea, compañías que tienen un historial crediticio de haber cumplido con sus pagos. Hay ONs que rinden más que eso, pero ahí ya tenés un riesgo en cuanto a la capacidad de pago de esas empresas. Un cuarto escenario, una cuarta tesis de inversión, y acá hablando, o sea, apolíticamente, esto lo vemos como inversores. Los mercados, hay una frase que dice un economista que dice, los mercados votan pero no militan, así que cuiden la guita. Bueno, el tema de lo que uno hace a la hora de decidir qué hacer con su dinero va más allá de lo que después uno vota en una urna. Uno tiene que defender y cuidar su capital. Entonces, algo que ha pasado, por ejemplo, en 2013, cuando Massa gana las elecciones en 2013 para acabar con el kirchnerismo, tenemos que el mercado inicia un rally alcista hasta el año 2018. En aquel momento el Merval cotizaba cerca de $300 y llegó a cotizar a $1.800. Fíjense que se multiplicó por 6 en un periodo de poco menos de 5 años. Entonces, difícilmente se da un escenario como ese, porque en aquel momento hacía mucho que Argentina no tenía políticas de mercado. En cambio ahora la experiencia con políticas de mercado es un poco más cercana, entonces quizás el trader de Wall Street que le compró los bonos a argentinos en la época de Macri, perdió su trabajo o sigue en su trabajo porque hizo bien las cosas con otro lado, pero no le va a ser tan fácil volver a prestarle dinero a la Argentina. Entonces se puede dar una suba, difícilmente sea tan acelerado y tan rápido y sin exigir cambios de fondo como lo fue en 2015-2018. Pero una suba desde los niveles actuales es de esperar, si se tiene un escenario de esos. Y gente que te dice, no quiero saber nada de Argentina, estoy cansado de este país. Bueno, para eso tenés la posibilidad de invertir a través de CDRs y acciones del exterior. Lo que sí tenemos que saber como inversores es que no hay retorno sin riesgo. Que les muestro acá en otro gráfico de Charlie Mileno, la diferencia
entre el retorno, o sea, el máximo intra-año, y la caída, o sea, y el retorno final de ese año. Entonces, la máxima caída y el retorno final. Entonces, por ejemplo, vemos años, o por ejemplo, vamos al que fue más característico y más fuerte, que fue el 2020, que fue el año de la pandemia. Ese año, cuando se da lo de la pandemia, hubo una caída de 33,9% en un momento, en torno a marzo, cuando se acuerdan que nos guardamos todos, pero el año terminó con un retorno positivo del 18% en dólares. Entonces, para ganar ese 18 también te tenías que, vieron como dice el dicho, para tener las rosas también hay que aguantar las espinas. Bueno, en esto también pasa, en la inversión, que tenés caídas fuertes que luego te conllevan a tener buenos retornos. Y después de la tormenta sale el sol. Esto tenemos los 6 peores rendimientos en los primeros 198 días, para el periodo de análisis desde 1928 hasta 2022. Y acá vemos el de mayor caída, 1931, que cayó un 34%, 2008 un 31,7%, en el 37 también un 31%, 2002 que cayó un 26%, en el 74 que cayó un 25,4%, y ahí venimos, 2022, el sexto peor año, si miramos solamente el índice de S&P 500, con casi un 25% de caída. Ahora, ¿cómo le fue un año después de caídas tan grandes? Bueno, en el año 31 continuó la crisis, siguió cayendo, cayó un 15%, pero en el resto de los años, fíjense, subas muy fuertes, 23% en dólares, 24, 26, casi 31, bueno, y tenemos el signo de pregunta ahí de cuánto será el año 2023. Entonces, esto también lo que, un poco vinculado a lo que les decía, eso de entrar justo el día que es el día de la liquidación, el día de las promociones, bueno, hoy esto está pasando en el mercado. ¿Qué formas hay de comenzar a invertir? Yo digo básicamente 3. La primera es invertir todos nuestros ahorros sin tener experiencia ni conocimiento alguno de lo que estamos haciendo. En ese caso, o sea, eso por general que es gente que, no sé, ve los titulares de los diarios, que, bueno, que antiguo más, ve un video de YouTube, ve en algún canal de noticias, escucha a alguna persona que habla en la televisión, algún compañero de trabajo, algún amigo, un familiar que me dice, che, mirá qué bien que me está yendo con esta inversión, qué bueno es. Y uno no hace ningún análisis, sino que va con los ojos cerrados y compra esa inversión. Bueno, en ese caso, si ese va a ser tu caso, olvídate de todo lo que te dije hoy. Tus ahorros corren peligro, seguir comprando dólares. Te va a ir mejor. Porque fíjense en el caso que veíamos Doña Rosa, que tenía unos $40.000, pero el que buscaba ganarle al mercado y se perdía, por el día perdía un 25% en dólares. O sea que si tu caso va a ser de no querer avanzar, mejor me quedo en los dólares. Claramente, asumo que ninguno de los que está acá un viernes a esta hora va a querer ser de ese grupo. Por eso está buscando aprender. Bueno, pasaríamos a este segundo grupo. Formarse antes de invertir a través de libros o cursos, para de esa manera que vos puedas contar con el conocimiento para poder seleccionar los instrumentos de inversión que mejor se adaptan a tu objetivo y perfil de inversión. Porque no es lo mismo para todo el mundo. O sea, cada persona tiene su personalidad, tiene sus objetivos, tiene su nivel de tolerancia al riesgo, y en eso lo que puede ser una muy buena herramienta para una persona puede no serlo para otra. Incluso también depende de tu horizonte de tiempo. Por ejemplo, vimos antes el ejemplo de las acciones de Coca-Cola. Para alguien que esté invirtiendo 6 meses, un año, invertir en Coca-Cola es hacer una inversión agresiva. ¿Por qué? Porque se trata de una acción, y las acciones de renta variable tienen fluctuaciones en el corto plazo. Ahora, para una persona que invierte 15, 20 años, Coca-Cola es una inversión conservadora, porque el mayor fuente de ingreso de Coca-Cola que vas a tener va a ser fruto de los dividendos que te paguen. Difícilmente Coca-Cola tenga una suba del 40%, 50% en un año, porque ¿a quién más le van a vender una Coca-Cola en el mundo? O sea, es una empresa que tiene su mercado maduro. Entonces, esa parte es importante, hacer ese análisis propio de cada uno. Entonces, esa es una forma, una segunda forma para empezar a invertir.
Y una tercera forma es buscar la asesoría de un profesional idóneo y matriculado en la Comisión Nacional de Valores. Acá muchas veces, como dice, hay un profesional de tu confianza que vele por tus intereses y administre tu dinero mejor que vos. Que esa última parte por ahí es polémica, a veces la gente dice, nadie va a administrar tu dinero mejor que vos. Y bueno, eso yo considero que es relativo. Si yo tengo un problema del corazón, no voy a decir, nadie me va a operar del corazón o me va a diagnosticar mejor que me está pasando el corazón que yo. Si tengo un problema en el corazón, voy a un cardiólogo, una persona que se especializó en eso. Y acá dos o tres cosas importantes. Una, por ahí cuando estamos por organizar un viaje, no sé, nos vamos a ir de vacaciones a algún lugar, buscamos, no sé, 5 hoteles, 10 aéreos, hacemos todo un análisis, nos toma bastante tiempo definir a ese lugar que vamos a ir. Ahora, cuando nos vamos a ir no sé, cuando vamos a ver dónde depositamos nuestro dinero o a qué persona le vamos a confiar que administre nuestro dinero, no podemos dedicar 5 minutos para hacer lo que los yanquis llaman un background check, o sea, hacer algún chequeo de determinadas cosas. En eso, todos los que asesoramos en bolsa, los agentes de bolsa, tenemos que inscribirnos en un registro. Ese registro lo lleva adelante la Comisión Nacional de Valores. Y para figurar en ese registro tenemos que rendir un examen. Si somos una sociedad como la compañía Closing Bell Advisors, tenemos que además hacer información pública de nuestros balances, de quiénes son nuestros accionistas, un montón de cosas, de deberes, que de esa manera también se protege al público inversor. Entonces, hay un sitio web que es cnb.gov.ar y hay una parte que dice registros públicos. Allí hay una parte que dice idóneos. Uno puede entrar ahí y poner el nombre de la persona que te está buscando asesorar en inversiones. Si no está allí esa persona, tenés cuidado, porque no es alguien que haya validado su idoneidad ante el organismo de contrato. Que esté ahí, ¿significa que sea un excelente asesor? No, esto es como decir, a ver, que un contador esté matriculado te garantiza que te va a dar un buen asesoramiento, un abogado, un médico, pero que esté matriculado te da al menos mecanismos legales para defenderte. Y también tenés protecciones en el mercado de capitales. Por ejemplo, si vos abrís en una sociedad de bolsa, a diferencia de poner tu dinero en una unión financiera, los títulos permanecen a tu nombre. Si la sociedad de bolsa quebrara, vos no tenés más que esos títulos que estaban invertidos, transferirlos a otra sociedad de bolsa y de esa manera pueda estar protegido. En cambio, alguien que está simplemente en una financiera, si la financiera quiebra, perdés todo tu dinero. Alicia me pide, denme un segundo si quieren se la comparto para que todos la puedan ver. Ahí la busco y les dejo el link. Tienen que les comparto pantalla como para que lo vean. Ahí está. Esta es la página de la Comisión Nacional de Valores, cnb.gov.ar, y acá abajo, bueno, acá está exámenes de idoneidad para quienes quieran rendirlo, y acá hay una parte que dice registros públicos. Uno entra allí y tiene lo que son idóneos para personas, agentes para lo que son sociedades de bolsa. Yo ahora les pego en el chat el acceso directo y allí lo pueden buscar. Por ejemplo, no sé, para mostrarles un caso, y no es a ningún colega, me pongo a mí, uno pone acá buscar con mi apellido, Daguero, y acá les va a figurar mi nombre, mi quit y quién es el agente que me registra. Agente asesor global de inversión y acá está el número de quit. Y en el caso de una compañía, cuando vos buscas, vamos a ir de nuevo acá al registro público, cuando buscas en lo que son los agentes, por ejemplo, Closing Bell, que es mi compañía, le figura no solo el dato del número de matrícula y eso, sino también tenés información financiera, los balances, en donde está inscrito, el número de matrícula, la página web, bueno, un montón de datos, que eso es a los fines de proteger al inversor. Entonces, esa es la forma que uno también puede
asegurarse que el lugar donde está invirtiendo es un lugar matricular. Bien, de nada, Alice. Avanzamos. Y ya casi para darle lugar a todas las consultas que puedan tener. ¿Cómo operar en el mercado de capitales? ¿Qué hace falta? Por un lado, el requisito de ser mayor de 18 años, eso en nuestro país no hay posibilidad para apertura para menores. Tener un domicilio en Argentina, esto más que nada porque frente a Caja de Valores, que es la entidad que custodia y registra la tenencia de los títulos, uno tiene que declarar un domicilio. Tener una cuenta bancaria, porque todo lo que se negocia en bolsa y todo con lo que vos vayas a fondear, tiene que, por normativa de WIF, de Prevención de Lavado de Dinero, tiene que venir de una cuenta bancaria a tu nombre, o sea, nombre del titular de la cuenta, como así mismo cuando salga, puede salir tanto con una transferencia bancaria a tu nombre o con un cheque a tu nombre. De esa manera te protege como inversor que todo dinero que sale de tu cuenta tiene que ser autorizado por vos y debe salir a tu nombre. Y cuarto, y no menor, tener fondos para invertir. Uno tiene que tener un dinero para invertir. ¿Dónde lo puede hacer? A través de una ALIC, una AN o una AGI, que era lo que antes se conocía como sociedad de bolsa. Por ahí la normativa es media compleja, pero la gente le pone nombres difíciles, pero llévense la imagen de lo puede hacer a través de una sociedad de bolsa o un banco. Muchas veces la gente pregunta, ¿qué es mejor, hacerlo en una sociedad de bolsa o en un banco? Yo con el ejemplo que lo suelo explicar es, supónganse que vos tenés ganas de comer, no sé, pastas y vas a un restaurante. Terminás de comer las pastas por las que fuiste a ese restaurante y te tentaste y decís, bueno, vamos a pedir algo de postre. Pedís la carta de postre y ves, no sé, helado, hoy que está lindo, que hace calor, y las 2 bochas de crema americana, frutilla o dulce de leche o chocolate, te las van a cobrar como si fuera la mejor heladería del mundo. Ahora, vos tenés la posibilidad, justo al frente del restaurante había una heladería, una buena heladería, pero claro, vos estabas ya sentado ahí, tenías que pagar, salir, después vas a tener que volver a pagar, entonces dijiste, bueno, me quedo acá, pago más caro y listo. Bueno, eso pasa con los bancos. Muchas veces la gente se queda en el banco porque ya lo conoce, ya tiene su cuenta allí, pero la oferta de instrumentos, sobre todo por ejemplo en el caso de fondos comunes de inversión, porque en general los bancos solo ofrecen los fondos comunes de inversión de ese banco. O cuando vas a una sociedad de bolsa puedes acceder a los fondos comunes de inversión de muchas familias de fondos. Entonces de esa manera podés acceder a más productos. Pero bueno, son distintas formas. Hay un primer paso, no está mal, que arranque a través de tu banco y después, a medida que vayas conociendo más de mercado, avanzar y hacerlo a través de una sociedad de bolsa para también reducir el tema de los costos que pagas por las operaciones. ¿Cómo operar? Lo puedes hacer solo con plataformas online. Hoy hay muchas plataformas, muchos brokers online que te permiten hacer compras y ventas vos mismo desde tu celular, desde tu computadora. Esto sería más que nada para lo que decíamos antes del grupo 2, o sea, aquellos que son autodidactas, que les gusta aprender y que quieren llevarlo por su propio cuento, que tienen el tiempo para hacerlo. O una segunda forma, con la ayuda de un asesor financiero certificado que se encargue de llevar adelante la gestión de tu patrimonio y de tu portafolio. Bueno, hasta acá una presentación que era la idea que sirviera también como disparador. Les dejo ahí las redes también mías que pueden acceder y nosotros compartimos mucho contenido gratuito de finanzas personales, también en el canal de YouTube sacamos un video todas las semanas y ahora totalmente dispuesto a contestar las preguntas que quieran hacer. Idealmente, si se animan, levantar la mano y hablar por la cámara, y si no, bueno, en el chat también lo vamos haciendo. Sí, Julio, la vamos a estar matando. ¿Quién se anima a romper el hielo? ¿Están todos tímidos? ¿Alguna experiencia? ¿Alguien que quiera contar alguna experiencia? Bien, ahí Ricardo. Mira, esa es la pregunta, o sea, es que muchas veces es la primera. Sí, en eso Leonardo, levanten la mano y entiendo que ahí Carolina nos va a estar ayudando
para habilitar. Bien. Voy con la primera pregunta, lo de Ricardo. Conocer el impacto impositivo en ganancias y bienes personales, que es una pregunta que pasa todo el tiempo, y es de las primeras. En Argentina es una cuestión más que importante el tema del impacto impositivo. Les comparto, porque por ahí el tiempo, como dicen, es tirano en la televisión. Vamos a ir con, primero les comparto una nota que tengo escrita sobre esto, y ahí ya se las pego en el chat, que estoy abriendo. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito, y se las pego acá en el chat. Y esperen que comparto pantalla. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que uno plantea en esa nota? Habla de que los impuestos no decidan tu inversión. ¿Qué pasa? ¿Es importante el factor impositivo? Es importante. Ahora, lo que nosotros tenemos que analizar desde el punto de vista de un inversor, siempre, esto piensen como si fuera el estado de resultados de una compañía. Ventas, costos de ventas, utilidad bruta, gastos de administración financiero, impuestos a las ganancias, resultado neto. Lo que más te tiene que importar siempre es el resultado final. ¿Cuánto es lo que vos terminás ganando? Porque, por ejemplo, si vos buscas una inversión en la que no pagues impuestos a las ganancias, no pagues impuestos a los bienes personales, es más, ni siquiera pagás comisiones a tu broker, se llama plazo fijo, pero todos los años terminás perdiendo poder adquisitivo con tu vida. Entonces, ¿que hay que considerar el factor impositivo? Claramente hay que considerarlo, pero vos lo que tenés que ver es, después del impuesto, ¿qué rendimiento tengo? Si tengo dos instrumentos, por ejemplo, dos bonos que me pagan el mismo cupón de interés, por lo cual el mercado interpreta que el riesgo es muy similar, bueno, si alguno de los dos está exento, me inclinaré por ese instrumento. Ahora, esto que por ahí mucha gente hace, cerca del 31 de diciembre hay que vender todo y pasarlo a un bono, o sacar los dólares debajo del colchón y meterlo en la caja de ahorro, y ese día no dormís porque si el gobierno llega a sacar una resolución que hace un corralito al 2 de enero, perdiste. Bueno, ese tipo de cosas no son las que terminan luego impactando en un buen resultado. ¿Cómo están alcanzados? A ver, acá primero una aclaración. Yo soy contador de carrera de grado, trabajé desde los 14 hasta los 22 años en estudios contables. Me recibí con aquel título y dije, no quiero darles malas noticias a la gente por el resto de mi vida. Perdón si seguramente hay contadores que se dedican a la parte impositiva en la sala, perdón, pero así uno le diga, y en muy buen trabajo de parte de un contador, mira, ibas a tener que pagar 1 millón de pesos de impuesto a las ganancias, pero fruto de esta exención, esto que podés hacerlo de esta manera, vas a pagar 850, igual tenés que pagar 850 y a la gente no le gusta pagar impuestos. Entonces, no soy un experto ni un tributarista, y en eso siempre consulten con el que te esté llevando los impuestos, porque aparte también hay distintos impactos según tu posición general, pero a grandes rasgos, hoy tenés que, para lo que es impuesto a las ganancias, que estaba en el tema de la renta financiera, y estas son las cosas curiosas en nuestro país, porque el presidente a favor de los mercados puso el impuesto a la renta financiera, y el presidente en contra de los mercados lo sacó. Por eso muchas veces los políticos hay que jugarlo por lo que hacen y no por lo que dicen. Hoy no tenés, en la mayoría de los casos, que estén alcanzados por el impuesto a la renta financiera, la mayoría de los instrumentos. Hay algunos pocos que sí, eso véanlo con su contador. Tema bienes personales, por lo general lo que es nacional no está alcanzado, lo que es corporativo, por ejemplo, lo que es obligaciones negociables sí, acciones, tenés que las acciones argentinas no están alcanzadas, lo que se vea sí, hay cuestiones respecto a si son del exterior o de Argentina respecto a la alícuota, cuando son bienes del exterior tienen una alícuota más alta, pero no, eso prefiero no entrar tanto en detalle, simplemente que se lleven esa imagen. Ténganlo en cuenta a los impuestos, pero que no sea lo que te lleve a, porque tengo que pagar el impuesto, no invertir, porque si vos tenés 100
invirtiendo, ganás y te llevas a 110, pagás 2 y te queda 108, es mejor que tener 100, pagar 0 de impuestos, pero seguís teniendo 100. Bien. Voy primero con los valientes que levantan la mano y después voy al chat. Leonardo, que creo que había levantado la mano primero, y después voy con Julio. A ver si te permito. A ver. No te está solicitar para reactivar audio. No te está dejando. No sé, Carolina, si le podés activar el audio. A ver, Sí, creo sí. que ahí podés. Ahora sí. ¿Ahí me Muchas escuchan? gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal, Matías? Mucho gusto. Muy buena desde ya la presentación, muy interesante. Comparto de no dar malas noticias, por algo yo también me dedico a la contabilidad y la auditoría. Pero no, vamos al tema de las finanzas. ¿Cómo funciona la liquidez con el panel de acciones líderes? Suponete, querés vender 2 acciones de YPF, que es una acción clásica, ¿no? Vos haces una oferta de vender a mercado. ¿Tenés que esperar 24 o 48 horas que alguien quiera comprar o es automático que el mercado las compra y te da el dinero? Esa es una duda que estaba teniendo últimamente. A ver, vamos por partes. Primero, el mercado es donde es virtual, pero es donde se reúnen inversores de los dos puntos. O sea, el que te va a estar comprando o vendiendo es otro inversor como vos. Hay distintas condiciones de negociación. Vos cuando negocias un instrumento, podés negociar condición inmediata, condición 24 horas y condición 48 horas. La que tiene mayor grado de liquidez son lo que es la de 48 horas. O sea, vos cuando entras, la de 48 horas es la que tiene mayor grado de liquidez. Pero hay instrumentos que también se pueden tener la liquidez en el mismo día. Respecto al panel líder, lo que decías de las acciones. Las acciones Merval tienen mayor grado de liquidez, algunas mucho más que otras. O sea, si vos decís, mira, tengo acciones de Banco Galicia y YPF, muy probablemente las puedas vender tranquila. 48 horas es lo más negocio. Por ahí, para condición inmediata, puedes tener letras, puedes tener algunos bonos. En las acciones es más común 48, pero sí, podés disponer de esa liquidez. Ah, está bien. Gracias. De nada. Julio, adelante. No se te escucha. Sí, me escucha. Ahí está. Ahora sí, Ahí está. perfecto. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no sé si es un mito, ¿no? Lo que existe de que para invertir tenés que contar con un volumen, digamos, importante, porque si es poco dinero, te lo consumen las comisiones, obviamente, los brokers. ¿Es tal eso o no? Bueno, o habrá distintas situaciones? No, a ver, dos cosas hay. Vos para poder invertir, el tema del capital, por ahí hay algunos instrumentos que demandan un X capital, otros que no. Gracias al desarrollo de instrumentos como el ETF, como los fondos comunes de inversión, hoy podés invertir de capitales muy bajos. O sea, un fondo común de inversión desde 1.000 pesos podés invertir. Los ETF te diría desde 10.000 pesos. Respecto al impacto que tienen las comisiones, las comisiones por lo general son un porcentaje, por lo cual no importa el tamaño del capital. En algunos casos, capitales mucho más grandes suelen hacer alguna bonificación en materia de lo que son las comisiones. Lo que sí por ahí pasa es que, o sea, vos tenés 10.000 pesos para invertir. Te va, o pensemos, llevémoslo a dólares, porque el peso por ahí le incluye mucho el número lo que pasa es que en Argentina, así digas 10 dólares, como son dólares, la gente piensa, es un montón de plata, no lo haría. Pensemos que tenés, no sé, 1.000 dólares. Y sos un crack invirtiendo, duplicas. Ganaste 1.000 dólares en un año. Entonces, por ahí la gente lo que dice, no, tengo que hacer algo más agresivo y termina haciendo eso, compra, vende. Al final ahí sí te lo consumís todo en comisiones. Pero el tema de esperar a tener un gran capital, la ventaja que tiene hoy la bolsa, lo que era hace 25, 30 años, es que la tecnología hizo que uno con un capital pequeño pudiera invertir. Así que bueno, gracias por la consulta.
Bien, voy a ir un poquito al chat, a ver si puedo contestar algunas preguntas. Me habían preguntado mientras estaba hablando alguien de dice, me ofrecieron invertir en Forex, ofrecen 5% mensual en dólares. Bueno, acá hay algo que uno siempre tiene que tener presente a la hora de invertir, que es el tema de riesgos, de cuánto es un rendimiento lógico. Porque cuando yo busco rendimientos extraordinarios como ese, la verdad que son cosas que uno corre un riesgo por encima de lo que está dispuesto a tolerar. Ahí les pegué en el chat. Y la mayoría de estos casos, ¿qué pasa? El mercado de largo plazo, les pegué una nota en el chat que habla de cómo evitar estafas financieras. La mayoría de las inversiones, uno tiene que medirlas en función a retornos históricos del mercado. Entonces, por ejemplo, el índice norteamericano, S&P 500, rinde 9% anual en dólares. Es un promedio de los últimos 100 años. Y eso es una inversión agresiva. Una inversión agresiva, ¿por qué? Porque invertir en ese tipo de instrumentos tienen fluctuaciones, puede subir o bajar de precio. Ahora, frente a esas subas y bajas de precio, uno tiene que saber que está corriendo esa posibilidad de que mi cartera caiga. Perfecto. Y eso es un 9% anual en dólares. Para que me den un 5% mensual en dólares, habla de un retorno que es superlativo, que no se ve prácticamente en ningún lugar del mundo. Por lo cual, muchos de esos esquemas así, ni que hablar que dicen Forex, o sea, es algo que... Hay un inversor legendario que se llama Peter Lynch, que lo que plantea que el Forex es una de las formas más rápidas de perder todo tu dinero. Lo que tienen esos esquemas muchas veces es que son esquemas piramidales. En realidad, la gente nueva que entra le paga con su dinero el rendimiento de los que estuvo antes. Entonces, ¿cómo funcionan todos los esquemas piramidales? Para los primeros que entran sí funciona y esos traen a más, porque dicen, che, mira, yo puse este dinero y realmente me dio esto, hasta que llega un punto que ya es un Ponzi y no hay forma de que te puedan cubrir ese dinero. Entonces, en esos casos, siempre hagan este análisis que yo les dije, vayan a la página de la Comisión Nacional de Valores y vean si ese broker, esa persona que te está ofreciendo eso, está o no. Les dejé entonces ahí la nota en el chat para que lo puedan ver. Ahí les vuelvo a compartir pantalla y veo en el chat, a ver si puedo contestar, me dejo, a ver hasta dónde había llegado. Me preguntan respecto a lo que sería, acá tengo otro más atrás, ¿qué onda las cripto? Que estaba a 60.000 y están menos de la mitad, o sea, perdieron más del 50%. A ver, las criptomonedas son un instrumento, esto preguntaba Pablo, gracias por la consulta, son un instrumento altamente agresivo. Entonces, yo acá diría clasificación, uno del perfil de riesgo, conservador, moderado y agresivo. Conservador, vos no estás dispuesto a asumir ningún tipo de pérdida, no te sentís cómodo con eso, bueno, olvídate de las criptomonedas. Las criptomonedas no son para vos, porque las criptomonedas tienen una volatilidad muy grande. De la misma manera que tampoco sería comprar acciones de compañías, no sé, Tesla o alguna, a pesar de que tenga una volatilidad muy grande. Si sos un perfil moderado, acá lo que uno tiene que analizar es la tesis de inversión de las criptomonedas. Y hay análisis que dicen que las criptomonedas, no solo el Bitcoin, sino a nivel general, el día de mañana pueden tener, con el desarrollo del blockchain, un poder enorme y eso, al generar ese valor, pueden subir mucho de precio. Esto es algo como lo que pasaba con las compañías tecnológicas en el año 2000. Burbuja primero, gran negocio después. O sea, en ese momento fueron una burbuja. Los inversores pagaban locuras por algo, por negocios que no tenían buenos resultados. Ahora, con el tiempo demostraron ser un buen negocio.
empresas como Amazon, como Google. Entonces, para un inversor que diga, esto es algo que yo le veo buena perspectiva a futuro y son un perfil de riesgo moderado, con una pequeñísima parte de tu capital, no sé, un 2%, algo que no te genere un problema si vos lo perdés, pero si realmente se da ese escenario en donde se da una suba muy importante, aunque hayas puesto poco capital, vas a tener un rendimiento muy alto. Vimos en Coca-Cola, o sea, pusiste $1000, hoy tenés $1 millón. Entonces, si realmente esa explosión es muy fuerte, con una pequeña parte de tu capital vas a tener un muy buen rendimiento. Y si no se da, vas a haber perdido muy poco. Si sos un perfil agresivo, hasta un 10% me parece razonable. Por eso digo que fue un problema el tema de las criptomonedas. Hay mucha gente que puso todo su capital en las criptomonedas. Si sos un perfil agresivo, yo diría hasta el 10% y diversificando, porque claro, si vos pones solo en el Bitcoin y nos retrotraemos a otras, como les digo, por ejemplo, la época de la burbuja.com, en ese momento había empresas como Altavista, como Yahoo, que hoy, la verdad que, si bien Yahoo sigue existiendo, pero el buscador es Google. Es más, yo para buscarle las notas me es más rápido ir a Google que a mi propia página. Entonces, eso hace que hoy sean un negocio muy rentable. Probablemente el día de mañana, si alguna criptomoneda es adoptada universalmente, puede que sea el Bitcoin, puede que sea Ethereum, o puede ser que sea una que no conozcamos. Entonces, distribuir partes. Y como todo, las criptomonedas tienen momentos, tienen ciclos, entonces de esa manera uno tiene que buscar el mejor momento. Ahora, tema criptomonedas, hay un tema que es muy difícil y claro, las criptomonedas hablan de un mundo sin regulaciones, sin los bancos, entonces tu riesgo es dónde pones tu dinero, porque ¿qué pasa? Yo como agente de bolsa puedo explicar a una persona que vos invertiste y perdiste dinero. Ahora, muchas veces la gente piensa que lo peor que te puede pasar es perder dinero con esas inversiones. Y no, lo que peor te puede pasar es que vos hayas invertido, pensaste que ganaste un montón de dinero y cuando lo vas a buscar, no está. Pregúntale a un argentino que tenía dólares y les agarró el corralito cuando se hizo la devaluación en 2001. Entonces, el tema de las criptomonedas es dónde vos estás dejando esas criptomonedas. Hay casos, busquen, vean, se murió el fundador de no sé qué exchange, allá fue el dinero de toda esa gente. Hay una película que está en Netflix que se llama No confíes en nadie, que es un caso real y cuenta un caso sobre criptomonedas. O sea que les dejo eso para que lo vean. De nuevo, esto, como en todo, esto no constituye recomendación de inversión, como todo lo que les voy a decir ahora, sino que hagan su propio análisis. Bien, después, bueno, lo que me pregunta un tocayo, Matías, respecto a bonos en dólares interesantes para armar una cartera 3 años de horizonte, que paguen cupones trimestrales o semestrales, mejor, excede lo que podemos ver acá, no hay problema. Yo les dejo acá el mail mío y cualquier cosa me escriben por ahí. Así lo pueden hacer. En realidad, el mail les voy a dejar, esperen que acá lo busco, así les dejo un segundo. Les dejo un formulario que tenemos en la empresa de primer contacto, eso, el que necesita algún tipo de asesoramiento más específico, como este que está viendo Matías, nos completa y nos podemos ayudar. Bien, déjenme que siga viendo el chat. Vuelvo un poco para atrás. Después me pregunta Lucas Liendo. ¿Es verdad que invirtiendo en una ALIP se pueden emitir check y salvarse del impuesto 1,2? O sea, a través de un agente de bolsa, vos lo que es las cuentas comitentes están exentas del impuesto a los débitos y créditos. Entonces, si vos tenés un e-check, lo podés depositar directamente en tu sociedad de bolsa y de esa manera no pagas débitos ni créditos, y si lo tenés que retirar, lo retirás y no pagás, o sea, en ese momento si vos endosás a un proveedor y no pagás débitos y créditos, sí tienes ciertos limitantes, bueno, puedes sacar más de 2 cheques por
por día, no tiene que ser tu medio de pago habitual, porque si no hay que aparecer AFIP diciendo que estás usando tu sociedad de bolsa como medio de gestión de cobros, de pagos, pero en números razonables. O sea, si tenés un monto cobros grande, podés usarlo, y también está otra modalidad que es a través de rescates de fondos comunes de inversión que se acreditan directamente desde la sociedad de bolsa en tu cuenta bancaria, y de esa manera también poder evitar la carga impositiva. Giselle me pregunta qué son los ETFs. Los ETF son una herramienta que te permite acceder a una cartera diversificada de instrumentos, pero que vos lo negociás como si fuera una única acción. Y a diferencia del fondo común de inversión, en donde vos recién al cierre del día sabés a cuánto suscribiste o a cuánto rescataste, esto como negocia todo el día como una acción, vos lo vendés a un precio determinado y se te acredita en la cuenta. Bien. Después me pregunta Juan Manuel, ¿cómo ves el riesgo de los bonos argentinos? ¿Se puede apostar en una ficha o descontaremos como habitualmente pasa? A ver si encuentro, que tengo acá a mano ese gráfico que compartieron el otro día. Ven que se ve muy chico, a ver si lo puedo agrandar para compartirles la pantalla, que lo vean más grande. Ven que lo descargo y se los comparto. Un segundo, esto es lo que pasa cuando uno contesta preguntas en vivo. Entonces se las muestro y les comparto pantalla. Bueno, este gráfico es un empalme, como una genealogía de todos los bonos argentinos desde el año 99 a la fecha, muchos de ellos desfonteados. Y fíjense que en 2001 los bonos llegaron a unas paridades en torno a, el precio del bono en dólares en torno a 18, en la crisis subprime, más lo que pasó con el PJP, llegaron en torno a 23, y hoy estamos también en torno a esos valores. Entonces, los bonos argentinos que hoy coticen a esos valores, habla de una probabilidad muy alta de que se dé un default, de que se dé un cambio en las condiciones de pago. Ahora, lo bueno es que si vos lo compras hoy, no estás pagando $100 por el bono, sino que estás pagando 18, 20, 22 dólares, 23 dólares, depende del bono. Entonces, supongamos que el día de mañana viene un gobierno y dice, le vamos a hacer una quita del capital del 40%, entonces en lugar de 100 te van a pagar 60, vos lo pagaste 22, o sea, igual ganaste un montón para eso. Ahora, ¿qué pasa? En las finanzas también importa no solo la tasa que conseguís, sino el tiempo en el cual lo conseguís. Entonces, sí, hasta que se dé ese escenario en donde Argentina solucione su problema de deuda, pasa 10 años, bueno, tu costo de oportunidad quizás haya sido muy alto. Entonces, los bonos argentinos, la pregunta es respecto a cómo posicionarse o no, lo que uno tendría que ver es qué hacer respecto a la parte política. Cómo qué decisión van a tomar los políticos respecto a esa deuda. Y ahí es mucho más difícil hacer una análisis. Entonces, yo lo que digo es, si vos buscás, usando la palabra que a mí no me gusta, pero que puso así la pregunta, de apostar a un escenario, vos lo que estás haciendo al comprar un bono argentino hoy o una acción argentina es apostar a un cambio político en donde se vea favorecida la inversión, el libre mercado y ese tipo de cosas. Entonces, en un escenario como ese, a mí en lo personal me gustan más las acciones que los bonos para ese momento histórico. ¿Por qué? Porque cuando vos compras un bono, el bono tiene un techo. O sea, si un bono te va a pagar 100, difícilmente cotice arriba de 100. En Argentina pasa a veces que cotizan arriba de 100 los bonos, sobre todo los bonos en dólares, porque tenemos miles de restricciones donde las empresas no pueden acceder a los dólares, y si pueden acceder, cuando el vencimiento le pagan todo, entonces pueden pagar un poquito más para que le den los dólares. Ahora, en ese escenario, vos asumís que se solucionan las cosas, el techo es lo que te pague todo, 100. Entonces vos podías pasar de 20, y muy difícilmente un bono argentino llegue a 100, porque hoy tenemos una estructura de cupones
que es como si fuéramos Suiza. Históricamente los cupones argentinos eran del 8, del 10%, los cupones hoy están en 2, 3%. O sea, como mucho podemos llegar a precios de 75, 80 de paridad si volvemos a lo que sería una tasa 8, 10%, más acorde con lo que hace la Argentina. Entonces, eso sería tu tope. En cambio, acciones como Galicia, que hoy cotizan a $9, han cotizado por encima de los 115, 120 dólares. Entonces, el upside es mucho más alto en acciones. Pero podés armar una cartera con un mix de las dos cosas, porque puede que sea un escenario en donde se solucione, pero no se arregle del todo la economía, entonces quizás los bonos sean mejores que accionadores de lo que serían las acciones, pero bueno, un poco de cada cosa. Bien, vamos con otra pregunta. Javier dice, bueno, ¿cómo puedo invertir en acciones de exterior, no en CDRs? No encontré la forma de fondear dinero en brokers del exterior. Sí, hoy por lo que es el cepo cambiario, para fondear directamente afuera tenés que hacer lo que se llama contado con liquidación, que es comprar un título acá y venderlo afuera. De todas maneras, los CDRs son lo mismo que la acción del exterior. O sea, vos cuando tenés un CDR de Coca-Cola, en realidad lo que tenés es un certificado que tiene depositadas las acciones de Coca-Cola afuera. O sea que desde ese punto de vista no tenés una diferencia entre invertir directamente en el exterior y tener el CDR, fiscalmente el tratamiento es similar. Entonces, no tenés ese tema. Quizás, a ver, lo de querer hacerlo afuera es para acceder a instrumentos que no estén en CDR. Desde ese punto de vista, por ahí podés verlo más. O cuando estés invirtiendo en un horizonte de tiempo tan largo que te justifique abrir la cuenta en el broker en el exterior. Porque lo que suele pasar en esos casos es que te ponen ciertos mínimos y ciertos montos para que puedas mandarlos afuera. Vas a responder un poquito más rápido para llegar con todos. ¿Qué sectores te parecen interesantes como refugio en contexto de inflación global? A ver, lo que ha venido funcionando muy bien en este año, por ejemplo, al principio de año anduvieron muy bien lo que eran el ETF XLE, uno que está vinculado a compañías energéticas, porque subían tema commodities. Paradójico, pero por ejemplo, este año también anduvo muy bien Brasil, también que este año tenemos, ahora en un par de semanas tenemos las elecciones que pueden definir, pero el índice de Brasil sube más que lo que sube, sube en un año en que todos los índices mundiales están cayendo, pero históricamente, ¿qué son sectores de refugio en contextos de inflación? Sectores como se conoce como utility, lo que sería servicios públicos, o sea, empresas que tienen, que te pagan, también empresas que te pagan dividendos, que tienen, están lo que se llaman los aristócratas de dividendos, empresas que han pagado durante más de 25 años de manera creciente dividendos, y el tema de lo que serían las empresas que forman parte del Dow Jones, o sea, las empresas industriales más conservadoras. Pablo tiene, sí, lo del corralito totalmente. Lo del S&P 500 como una inversión. Lo que hace, hay preguntas José Luis Mancini respecto a los de más de 60. Mira, los mercados, o sea, tienen más de 60 y esta situación de mercado, donde quizás esos horizontes de tiempo tan largos no son tan alentadores. Igual hoy, José Luis, la esperanza de vida es hasta arriba de los 90 años, o sea que te quedan más de 30, por lo cual entras en eso, pero sí también uno en estos casos lo que busca ya no estar tan expuesto a acciones. Mira, logramos que Gabriel esta cámara, no. Uno busca no estar quizás tan expuesto a acciones, o sea, en un capital totalmente puesto en acciones. Muchas veces la gente pide fórmulas mágicas y en los libros caemos en fórmulas. Cómo dividir entre acciones y bonos. Hay una regla que dice 100 menos tu edad es lo que deberías tener puesto en acciones y el resto en bonos, porque yo lo tengo
34 años, entonces tendría que tener 34% en bonos y 66% en acciones. Pero bueno, simplemente son reglas que después no tienen en cuenta el perfil de inversión, por lo cual no se los tiro porque a la gente le gustan ese tipo de cosas, pero no lo tomen literal. Bueno, Oscar, empresas argentinas en las que recomendaría comprar acciones. Mira, hay sectores, cuando, si uno lo que apuesta es una reactivación fuerte de la economía a futuro, los que siempre salen beneficiados en esos escenarios son los bancos, porque son cuando las economías crecen, no solo en Argentina, sino en el mundo, los bancos toman ese crecimiento. Si se da el tema tarifario más fuerte, ese servicio público, hoy hay empresas que valen menos de lo que vale hacer la compañía de cero, o sea, lo que valen los fierros, pero yo no me focalizaría tanto en sectores. La inversión en Merval es más como un conjunto, y cuando vos ves hay muchas correlaciones entre ellas, y no estamos todavía en la etapa para decir de ponernos selectivos. El mercado, cuando cae, todavía cae todo, y cuando sube, va a subir bastante en bloque. Luego de un mayor desarrollo y un mayor camino de ese mercado alcista, por ahí uno puede buscar cuáles serían las joyas. María Elisa me pregunta acerca de la venta de cheque pago diferido y pagaré por medio de una sociedad de bolsa, cómo funciona la operación. Bueno, en eso lo que uno tiene que hacer primero es calificar, o sea, por ejemplo, cuando a mi sociedad de bolsa llega un cliente que me dice queremos negociar a través de la bolsa para obtener financiamiento, cheque pago diferido, pagarés. Nosotros lo que hacemos, nos ayudamos a calificar en un montón de SGRs. Las SGRs es como calificar una carpeta crediticia para un banco. Te van a pedir información de tu balance, de la información de los socios, una serie de cosas. Esa calificación suele demorar entre 45 60 días. Por ahí en algún lado te van a decir, no, en 5 días lo sacamos, y la experiencia indica que las SGR es el tiempo que toma más o menos entre que uno empieza a mandar los papeles y lo puede llevar adelante. Una vez que estás calificado, para negociar te pueden dar línea, por ejemplo, de cheques propios, línea de cheques de terceros, y hoy en la bolsa son muy atractivas las tasas, están en torno al 60% de TNA, 50, 55, en ese margen, depende también del SGR. Si te interesa, María Elisa, en ese mismo link, lo vuelvo a pegar, hay una parte que dice qué tipo de operación querés hacer, financiamiento, completalo ahí y te contactamos para ayudarte. Bien. Bueno, creo que he cumplido con todos, no veo más dudas y consultas. Así que bueno, agradecerles a todos por la atención, el tiempo, nuevamente, también a Carolina y a la Universidad Siglo XXI por esta oportunidad. Javier, que pregunta rápido, que me envía ahí en el chat, ¿cómo comprar acciones de Brasil? Hay CDRs, tenés CDRs que podés acceder a través de sociedades de bolsa argentinas, como venimos viendo. Ahí empieza como Vale, Petrobras, Banco Bradesco, por nombrarte algunas que tienen CDR, así que puedes comprar. Bueno, agradecerles a todos y seguramente estaremos en contacto para una próxima ocasión. Bueno, Matías, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. La verdad que excelente la charla. Está muy bueno tener la visión de una persona con tanta experiencia en el mercado financiero como vos, sobre todo para derribar algunos mitos, ¿no? O sea, uno por ahí escucha o lee o ve conversaciones, opiniones y demás en redes sociales de gente que no es especialista y realmente, bueno, vos decís, caramba, muchas veces asesoran bastante mal y la gente suele seguir malos consejos y hacer las cosas, bueno, de una forma que no es correcta y terminan teniendo grandes perjuicios económicos y financieros. Así que está bueno siempre tener una visión profesional del tema y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de Siglo para dar esta charla, para tener esta conversación.
fue muy ameno, así que gracias y espero que tenerte de vuelta en otro momento para seguir construyendo conocimiento entre todos. Muchas gracias, Carolina, y a disposición para cuando lo necesite. Muy bien, bueno, gracias a todos por asistir y bueno, vamos a estar enviándoles el enlace de la grabación a aquellos que completaron la asistencia, así que gracias por asistir el día de hoy, un viernes a la tarde, la verdad que hay que tener ganas, pero bueno, gracias y estamos atentos a cualquier tipo de comentario que quieran hacer, tengan en cuenta que la universidad siempre ofrece muchos y variados temas no solamente para nuestros alumnos, egresados y docentes, sino también para el público en general, que sé que hay mucha gente que no pertenece a la universidad, pero bueno, pueden estar atentos a lo que publicamos en redes sociales, en nuestra página. Siempre hay cosas interesantes para ver. Así que gracias a todos por estar el día de hoy y que tengan un excelente fin de semana.